Hablamos de economía esta noche en Mesa Política, con la presencia enseguida de José Luis Esper, está con nosotros. Y también esta semana llegó a Rosario Dante Sica, titular de la consultora ABCEB, quien brindó un panorama sobre la economía en nuestro país. Hay buenas perspectivas, eso sí, el resultado electoral influye. Yo creo que si uno mira las principales variables de este año tienden a mejorar. Las reformas que el gobierno empezó a hacer el año pasado, con todas sus idas y vueltas, errores, etcétera, de alguna manera están empezando a dar algunos resultados. Lo que pasa, como vos decís, el nudo de la economía y la política, hoy quizás el ciclo político le exige a la economía un poco más de lo que puede dar en términos de crecimiento. Si uno mira una de las principales variables, que es la inflación claramente va a la baja, está de alguna manera ajustando y la expectativa es que siga en ese sendero. Seguramente algunos meses como noviembre va a dar un saltito porque todavía hay ajustes en servicios básicos que estaban pautados, el ajuste de gas y ajuste de electricidad, pero la inflación va a la baja, todavía por encima de los niveles que el gobierno de alguna manera había previsto, y eso le genera, es una inflación un poco incómoda para el gobierno porque había una pauta de 17. En términos de actividad, de a poco la actividad empezó a reaccionar, tibiamente en el último trimestre del año pasado, un poco más fuerte este trimestre, todavía muy concentrada algunas actividades que tomaron así la delantera, el agro, arrastrando a todas actividades colaterales, la construcción, la energía, y de a poco la recuperación del consumo va haciendo que sectores como alimentos y bebidas o algunos sectores relacionados con el sector industrial estén mejorando. ¿Está curada la economía argentina? Esa podría ser una pregunta. Ya como para decir la cosa va bien, no, claramente hay muchos riesgos, hay muchos desafíos que tiene que hacer el gobierno, tiene poco margen para equivocarse y para que no nos afecte, pero uno diría que en general la economía está en un proceso de acomodamiento. ¿Influye, ganar o perder las elecciones en el rumbo de la economía? Yo creo que influye por dos cuestiones. La primera es por un tema de generación de expectativas, ¿no? Los empresarios, los inversores, si ven que el gobierno tiene un buen resultado electoral, después hay que descifrar qué es un buen resultado electoral, de alguna manera confirma que el rumbo elegido es un rumbo que se mantiene y que puede confirmarse de más largo plazo. Si el gobierno tiene un resultado electoral medianamente adverso o no logra la mayor cantidad de diputados o le va mal en provincia de Buenos Aires, que es la elección que genera expectativa, yo no creo que cambie el rumbo, yo creo que al gobierno le va a costar más la negociación en la legislatura. Y seguimos hablando en esta noche de Mesa Política de economía. Está con nosotros José Luis Esper, quien ha llegado a la ciudad de Rosario para presentar su libro La Argentina Devorada. José Luis, buenas noches, gracias por estar en Mesa Política. Gracias por la invitación. Un gusto poder recibirlo en el canal. José Luis, voy a arrancar con la pregunta que es casi el leitmotiv del libro. ¿Cómo sindicatos, empresarios, prebendarios y políticos sabotean el desarrollo del país y cómo vencerlos? ¿Quiénes son estos políticos, empresarios y sindicalistas que nos sabotean? Bueno, en primer lugar, antes de eso, el libro lo que plantea es que acá hay un juego de devoradores y devorados, ¿no? No hay devoradores sin devorados y no hay devorados sin devoradores. O sea, acá hay un juego sincrónico, ¿no? Donde todos se prestan al juego que el otro le plantea en algún lugar. O sea, no hay solo inocentes acá o solo culpables. Hay culpables e inocentes que interactúan. Yo diría, los grandes beneficiarios de la decadencia argentina, y el libro hace un énfasis muy particular en nuestra decadencia, son los sindicatos, o los sindicalistas, mejor dicho, que en general se comportan de manera casi mafiosa. Hoy tiene unos sindicalistas que son dueños de canales de televisión, dueños de radios, con programas de radios, presidentes de clubes, hasta algunos se han animado prácticamente a poner al presidente la AFA, como es el caso de Moyano. Luego hay una segunda corporación que nos devora, que es la de los empresarios prebendarios, los que viven de la obra pública, que nos hacen creer que si no hubiera obra pública prácticamente no se construiría ni un nicho o ni un panteón acá. Y en tercer lugar, los políticos, que con el cuento del Estado que genera derechos, han llevado el gasto público a niveles tales que la presión impositiva, como el propio gobierno de Macri ha reconocido el día viernes, está en récord histórico. Los devoradores son estos, son los grandes beneficiarios de este proyecto llamado Decadencia Argentina.
Los devorados, eso diría es la gente de a pie, la sociedad, que por acción u omisión ha permitido y se ha dejado devorar por estas tres corporaciones. ¿Cómo salir de este ciclo? ¿Cómo salir? Yo te diría, me conformaría con que Argentina en promedio tomara conciencia de su decadencia, de las causas de la decadencia. Pero bueno, el cómo salir. Primero hay que tener claro qué es lo que hay que hacer. O sea, Argentina está haciendo algo que está completamente reñido contra lo que Argentina está preparado por su ADN para hacer. Yo te diría que Argentina lo que está haciendo es como si a Messi, en lugar de jugar de 10 en la selección argentina, lo ponemos a jugar de pilar de los Pumas. Obviamente lo vamos a romper a Messi. Argentina tiene todo para venderla al mundo y sin embargo vive obsesionada con protegerse lo que viene de afuera y generar el Estado lo más grande posible y deficitario, si es posible. Yo te diría, ¿qué es lo que hay que hacer antes del cómo? Argentina tiene que ir a aquello en lo cual es capaz de hacer eficientemente y que el mundo demanda: alimentos, energía, petróleo, turismo. Argentina tiene todo para venderle al mundo. Y lo que Argentina tiene que hacer, además, para poder venderle cosas al mundo, es tener costos laborales razonables. La presión impositiva que sufre el factor trabajo hoy hace que la mitad de la economía laboral esté casi en negro. Y además tiene que tener un Estado pagable, no este delirio impositivo que es Argentina, y sin déficit. Así que ya tenemos los beneficiarios de la decadencia, las causas de la decadencia y qué es lo que Argentina debería hacer. Tu pregunta es ¿cómo? Mirá, aquellos países que han abandonado la decadencia, como en su momento fue Japón, España, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, más cerca en el tiempo y de Argentina, Chile y Perú, reconocen dos maneras, te diría. O viene un iluminado o viene desde abajo. A su vez, independientemente de que si es un iluminado o viene de abajo, a veces ha habido grandes crisis que explican los cambios, ¿no? La guerra mundial para Alemania, la guerra mundial para Japón, lo que pasó en Perú previo a Fujimori, el casi Cuba, que era Chile antes de Pinochet. El tema Pinochet asesino, desaparecido, es otro tema, estamos hablando de la economía, ¿no? Así que yo te diría, la humanidad reconoce o por arriba o por abajo, y con crisis y sin crisis, así que no hay nada que impida que Argentina no pueda cambiar. O sea, no creo que Argentina sea menos que Chile o menos que Perú para cambiar, ¿no? O a lo mejor sí. Te llevo a cuestiones más del todos los días o de la hora. ¿Por qué hoy la economía no despega si un poco el horizonte es este? A ver, el horizonte de Argentina no sé cuál es. No necesariamente es el que está en el libro. Ajá. ¿Macri no va en ese camino? Hasta ahora no. Hasta ahora no. No, claramente no. ¿Y hacia dónde va Macri? Macri hasta ahora está repitiendo con algunos cambios que no apuntan al cambio que Argentina necesita, Sí. para que lo anterior y que Argentina siempre aplica hace 80 años no explote. O sea, lo que hace Macri económicamente hablando es kirchnerismo de buenos modales. Es kirchnerismo porque tiene prácticamente todo lo que hace el kirchnerismo en materia económica, pero de buenos modales para que no explote, porque el kirchnerismo no llevaba a una explosión económica. Pero Macri hasta ahora no es ningún cambio en el sentido de lo que el libro mío plantea, ¿no? Para abandonar la decadencia. En ese sentido Macri está haciendo algo para que lo viejo y decadente no explote, nada más. Peña, el otro día en la Cámara de Diputados habló de que la inflación interanual es la más baja del 2009, que ha crecido el empleo formal privado, que crecieron los créditos hipotecarios, que hay más reservas en el Banco Central. ¿Eso forma parte de una descripción de cómo estamos económicamente o qué son esos números? No, está bien, sí, son ciertos, sí. Lo que dice Peña, la economía está empezando a crecer, la inflación ha bajado, las reservas han subido, todo eso es cierto, sí. Pero Argentina, yo le contestaría a Peña, ¿y qué? So what, diría en inglés. Argentina en los últimos 70 años de decadencia, infinidad de veces pasó por circunstancias, luego de un ajuste o crisis, de algún rebotecito de mejora, que dura algún tiempo y después la mejora se desvanece. Así que lo que dice Peña es cierto. Ahora, ¿cuánto dura lo que están haciendo? Yo te diría, no dura mucho. El no dura mucho no son un par de meses, puede durar años.
Puede durar años, 2017 puede durar, 2018 también, pero a la larga lo que están haciendo no se sostiene, señor Peña. Después de las elecciones, ¿habrá ajuste? ¿Se dispara el dólar? Si el gobierno no lanza explícitamente un plan de ajuste que diga, golpeando la mesa, acá hay que cambiar, yo te diría, si no hace eso, y yo no tengo ninguna capacidad para pronosticarlo, no tengo idea si el gobierno lo va a hacer, porque eso sería ser adivino no soy, pero salvo que el gobierno pegue un golpe de puño sobre la mesa y cambie mucho las cosas, yo te diría, acá la cosa va a seguir muy parecida a la de hoy, con la inflación bajando y la economía recuperándose un poquito. Vos hablas de bajar el gasto público o achicar el Estado. ¿Eso no significa entonces caer en los planes sociales y dejar de asistir a los excluidos del sistema? ¿A los pobres e indigentes? No. A ver, el gasto público son 3 billones de pesos, dato 2016. Este año va a ser probablemente un 30% más alto, así que nos estaremos acercando a los 4 billones de pesos. Pero hablando de números cerrados del último año, 2016, el gasto público fue 3 billones de pesos. De eso aproximadamente, el 10% solamente son planes sociales. No tiene sentido tocarlos, porque explica nada el gasto público. De todas maneras, los planes sociales ameritan otra discusión. Hasta dónde mantenerlos, por cuánto tiempo, porque los planes sociales es pan para hoy, en materia de pobreza, hambre para mañana, porque destruye el incentivo de la gente al esfuerzo. Pero yo te diría, la baja de gastos jamás puede pasar por los planes sociales, obviamente. ¿Pasa por los subsidios de las tarifas? Sin duda, y pasa por el empleo público. Ahora, también. si sacamos los subsidios, las tarifas se van para arriba. Sí, es lo que tiene que ocurrir. Ajá. En Capital Federal y el Gran Buenos Aires, porque acá somos una de las provincias que más luz, más cara pagamos y el transporte obviamente, más caro. yo estoy hablando de los lugares donde la electricidad, el agua y el gas está absurdamente cara, como Conurbano y Capital Federal. Sí. ¿Cómo impacta la crisis de Brasil? Poco, te diría. Poco. Deberíamos estar más preocupados por nosotros que por Brasil. ¿Ah, sí? Sí. Pero, por ejemplo, en industrias como la automotriz, que somos Brasil dependientes. Bueno, la industria argentina de autos es inviable, ¿no? Lo único que hacemos es armar autos, no es que Argentina produzca autos, arma autos. Eso es una de las tantas mentiras que el libro denuncia. ¿Por qué obligamos al consumidor de autos a pagar los autos 3, 4, 5 veces más caro que afuera? Claro. Para que haya una industria de autos, mire, sería mucho más eficiente que los mismos fierros, en lugar de que sean autos, fueran cosechadoras, tractores, sembradoras por un boom agropecuario con una economía abierta al mundo. ¿Este es un gobierno pro campo y antiindustrialista? Falso, no es pro campo, todo lo contrario. Es pro industrialista a la vieja manera, a la manera decadente, sin duda. Ha cerrado acuerdos de competitividad con las motos, con los autos, no, de ninguna manera pro campo. A ver, lo que pasa es que acá, Argentina es un país absolutamente enfermo conceptualmente. ¿Enfermo por qué? Porque cree que hacerle la vida imposible al campo, que cree que destruir al campo es lo normal. Por tanto, aparece un gobierno que le deja de hacer la guerra al campo, que baja un poco las retenciones y se parece pro campo, ¿no? En realidad, este es el primer gobierno, después de 12 años o 15 años, que le deja de hacer la guerra al campo, que es una cosa completamente diferente a decir que eso es pro campo. Pero yo te diría, este gobierno es completamente pro industria a la vieja usanza, no en la industria que Argentina tiene que tener. Pensemos en el ciudadano común. Sí. Hay algunos que dicen, yo en el 2015 estaba mejor, o hasta el 2014-2015 estaba mejor que ahora. Podía comprar electrodomésticos, había incentivo al consumo y hoy no lo tenemos. Sí, es cierto, porque las tarifas hoy valen un poco más de lo que valían antes, pero en realidad lo que era mentira era lo anterior. Esto es mucho más realista. Dentro del mal que estamos, porque yo sé que no estamos bien, obviamente, la Argentina hace 6 años que no crece y el consumo está cayendo, obviamente que eso es cierto. La Argentina hace 6 años que no crece y el consumo cae. ¿La gente tiene razón en estar descontenta? Por supuesto que sí. Ahora, lo anterior era mentira que usted pudiera viajar al exterior o todos los veranos, todos los inviernos como quisiera, porque le regalaban la luz, el gas y la electricidad, que en realidad la pagaba, digamos, se lo regalaban al habitante de Capital Federal y conurbano, pero el cordobés, el santafesino, el rosarino pagaba, el tucumano pagaba lo que tenía que valer la luz, ¿no? José Luis, si lo de antes era mentira y hoy el macrismo lo que está haciendo es un kirchnerismo con buenos modales, ¿hay algo en la oferta electoral que realmente a vos te seduzca en materia económica? No. Nadie. No. ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? Hay que luchar por un cambio. Digamos,
Que en las alternativas que hay no haya ninguna que sea para mí apetecible no significa que no tenga sentido luchar por un cambio. Además, hay una cosa importante, que es lo que más importa acá. Importa poco que me gusta a mí o no electoralmente. Es si las ofertas electorales son buenas para el país o sea buena para la gente. Y no hay ninguna oferta electoral hoy en Argentina que sea buena para el país y para la gente en el largo plazo. Todos le cantan sueños adorables para el corto plazo. Ahora, ninguna de las propuestas que se hacen son viables en el largo. ¿Por qué? Porque el sistema que está instaurado en Argentina es este sistema, el sistema decadente. Aunque no lo creas, entre una sociedad enferma y una élite política, sindical y empresaria que se beneficia de la decadencia, hay una alternativa, que es imitar a los países a los cuales les va bien. Y no hay ninguno, mirá qué interesante, no hay ninguno dentro de la oferta electoral del país hoy, no hay ningún político que realmente esté pensando: Argentina es decadente, está mal lo que estamos haciendo, hay que cambiar. Por lo tanto, no hay nadie que me seduzca electoralmente. Podés coincidir o no, pero que habla claro del tema económico. José Luis Esper vino a Rosario a presentar la Argentina Devorada y estuvo en Mesa Política. Gracias por venir. Un placer, gracias a vos por la invitación. Un gustazo. Un placer. Hay más Mesa Política. Después de la tanda, quédate porque venimos con todo el panorama, el mapa electoral, los posicionamientos que existen, los que pueden ser candidatos. Faltan días nada más para el cierre de lista para concejales, hay un tiempo más para diputados nacionales. Hoy en Mesa Política, boleta en mano, te decimos quiénes pueden llegar a ser candidatos en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Ya venimos.